Buenos días otra vez y bienvenidos. Qué bueno, como siempre decimos, poder compartir un domingo, otro domingo más, otro espacio para darle la gloria a Dios y sobre todo darle gracias por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer con nosotros y a través de nosotros mientras estemos dispuestos a que el Señor pueda obrar en nuestra vida, a través de nuestra vida, y que podamos ser su instrumento de bendición en sus manos, ¿cierto? El domingo pasado estuvimos hablando acerca de cambiar el vestido espiritual, de que si ya hemos sido transformados y cambiados, justificados, lavados por la sangre de Cristo. Veíamos también, en consecuencia de eso, y el apóstol Pablo nos decía que debíamos despojarnos del viejo hombre, ¿cierto? Y el apóstol Pablo es un buen ejemplo de cambio, del cambio que un cristiano debe experimentar. Debemos imitar al apóstol Pablo. Él tuvo un cambio radical en su vida. Y ese cambio que él tuvo radical en su vida, debemos anhelarlo también nosotros. Poder también nosotros imitar al apóstol Pablo en ese cambio que él tuvo. Porque cuando usted y yo empezamos a mostrar ese cambio, a hacerlo evidente en nuestra vida, pues va a ser mucho más fácil para otros aceptar a Cristo, va a ser mucho más fácil para otros también reconocer al Señor en sus vidas, y por supuesto va a ser más fácil para otras personas aceptar nuestro testimonio, aceptar lo que nosotros predicamos, lo que nosotros compartimos. Obviamente siempre va a faltar algo, obviamente siempre vamos a estar en ese proceso de cambio, de mejora, de crecimiento continuo, pero seguramente vamos por el buen camino, por el camino que es Jesús. Y de hecho, mientras estemos firmes en ese camino, cuando nuestra vida no sea perfecta, porque nunca lo va a ser, vamos a poder reflejar el amor de Cristo, ¿cierto? A los perdidos. A la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios, los une el amor por el perdido, los une el amor por las almas que no conocen al Señor, por las almas que están necesitando que la palabra del Señor llegue. Pero en ese proceso de poder hacer eso, tenemos que hacer lo que veíamos el domingo pasado, de cambiar nuestro vestido espiritual, de poder confirmar que hemos despojado del viejo hombre, de haber sido transformados en el espíritu de nuestra mente y de habernos revestido del nuevo hombre. No podemos, por eso cuando una persona inicia en su caminar con Cristo, esa persona necesita ahondar en la palabra, ahondar en la enseñanza de la palabra, estar convencida de lo que ha creído, para que empiece a aprender, se empiece a llenar y pueda después usar todo eso para llevarlo a la gente. Porque si no, va a llegar allá, y si todavía lo mueve el licor, si todavía lo mueven algunas cosas, va a llegar a un lugar donde están tomando y en vez de predicarles se va a sentar a tomar con ellos. ¿Ya? No se lo van a ganar, no se va a ganar las almas para Cristo, sino que se lo van a ganar a Él. Y va a empezar a congregarse en ese lugar. Entonces debemos tener un cambio, y por eso hablamos en la semana pasada de eso. Y quiero que vayamos al mismo capítulo 4 de Efesios que estuvimos hablando el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando a partir del verso 22, pero hoy vamos a ir al verso 17, capítulo 4 de Efesios, verso 17, vamos a ir hasta el 21. Se lo voy a leer. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El tema de hoy lo hemos titulado Un cristianismo radical. Ese es el tema de hoy. Un
cristianismo radical. Ese es el tema de hoy. Si ya nos cambiamos ese vestido espiritual, si ya empezamos a hacer ese cambio espiritual, pues lo ideal sería que nuestro cristianismo sea un cristianismo radical. Ese cristianismo radical para muchos va a parecer fanatismo, religiosidad, ¿cierto? Para muchos va a ser algo negativo, un evangélico, de esos que no quieren estar metidos en la iglesia, que acaba de hablar de Dios, que solamente quieren hablar de Biblia, que todos los temas a los que llegan en sus conversaciones con diferentes personas los guía a través del lente de la palabra de Dios. Y cuando una persona hace eso, lo hace porque ha entendido que todas las verdades, como lo hablábamos también hace días, todas las verdades que la gente tiene deben ser evaluadas con la verdad de la palabra de Dios, porque Dios es la verdad. Entonces, si usted habla con alguien y usted le dice, mire, yo le voy a hablar como sé hablar, que es con la palabra de Dios, Dios no le agrada esto, Dios prohíbe esto, Dios enseña esto, no se sienta mal si la gente no le acepta lo que usted esté diciendo. Usted está bien. No es posible, no sería aceptable desde ningún punto de vista que un cristiano dé consejería con otros argumentos y con otros conceptos que no sean los bíblicos. Entonces siempre tenemos que hablar con la palabra, siempre tenemos que hablar con la palabra. Ese es el de los principios básicos de la consejería. Cuando vamos a aconsejar a alguien es con la palabra. Entonces, eso es un cristianismo radical, un cristianismo, una persona que todo lo que habla lo habla a través de la palabra. Tiene que llamar la atención a través de la palabra. Y por eso Pablo lo decía en el verso 17, él inicia diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. El primer punto es, la autoridad es una responsabilidad. La autoridad es una responsabilidad y esa autoridad la tenía el apóstol Pablo, una autoridad que él había recibido directamente de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús lo comisiona a que empiece a llevar el evangelio y lo comisiona como un apóstol. Él recibe esa autoridad y esa autoridad es una responsabilidad para Pablo. Por eso él dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Y cuál era el nivel de autoridad de Pablo? El nivel de autoridad de Pablo era un nivel alto. Como Pablo, como Saulo, antes de ser llamado por el Señor, él también tenía una autoridad que era terrenal. El nivel de autoridad de Pablo en el Señor era una autoridad celestial, divina, dada por Dios. Pero como Saulo, él tenía una autoridad terrenal, arrogante, soberbia, muy parecida a lo que podemos ver hoy en muchas personas en el mundo que tienen cierta autoridad, que no tienen ningún respeto por Dios ni por su prójimo. Y en algunas iglesias, en algunas instituciones religiosas, en algunos lugares públicos y en todas las esferas de la sociedad, hay muchas personas que ejercen la autoridad de esa forma, con una forma de autoridad arrogante, soberbia, sin respeto por Dios, sin respeto por el prójimo. Pero ellos reclaman esa autoridad como si fuera una autoridad que viene de parte de Dios. Ahora, la autoridad de Pablo, como apóstol en el Señor, tiene que ver con su identidad, con lo que, como él se identificaba en Cristo. Por eso él inicia el verso diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. Él se identifica con el Señor, como un cristiano, como un hijo de Dios, lo que le da las credenciales necesarias para poder decirle a la gente, esto les pido que hagan, esto les exijo o les sugiero, les recomiendo que hagan. ¿Por qué? Porque él había sido transformado y por lo tanto él reconocía que no era a la élite religiosa de su tiempo a quienes él debía de agradar, sino a quién, a Dios, a Cristo, al que lo había llamado. Y esa autoridad que él tenía imitaba la autoridad del Señor. Cuando nosotros miramos desde el principio, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos desde ese momento tuvieron una intención en su corazón que tal vez no era explícita, pero que estaba ahí, que fue demostrada en el momento
que pecaron. Y esa intención en su corazón era una intención de independencia. Cuando una persona no está en Cristo, cuando una persona no está en el Señor, cuando una persona no ha iniciado a vivir una autoridad por Dios, sus deseos son siempre de independencia, de pensar como él cree que debe de pensar, de hacer como él cree que debe de hacer, porque él cree que es así, porque él piensa que es así, y porque en su inteligencia y en su capacidad de raciocinio cree que esa forma de vida y de hablar y de decir esa es la correcta y no tiene en cuenta a Dios. Adán y Eva no tuvieron en cuenta a Dios y tuvieron su intención desde el principio, una intención de independencia. Ahora, la intención de Dios desde el principio nunca fue la de sujetarnos a la fuerza a Él. Aunque muchas personas, en muchos casos, por causa de la rebeldía de alguien, hay quienes tratan de incurrir en eso, en sujetar por la fuerza a otros, ¿cierto? Y con el afán de tratar de que eso sea bueno, termina siendo perjudicial, termina siendo malo. Si lo hablamos en el contexto cristiano, cuando quieren obligar a una persona a estar en la iglesia, cuando quieren obligarlo a ir a la iglesia, cuando quieren que sea cristiano a la fuerza, cuando quieren que acepte a Cristo a la fuerza, puede resultar perjudicial. Ahora, la autoridad verdadera no tiene nada que ver con el poder ni con la fuerza. Por eso, si así fuera, Dios utilizaría la fuerza y organizaría este mundo así, por la fuerza. Pero Dios nunca ha querido utilizar la fuerza con nosotros. Es a través de su amor, de su paciencia, de su misericordia, que Él muestra de una manera clara su autoridad, y que esa autoridad no está basada en el poder que Dios tiene, sino en el amor incondicional que siente por nosotros. Cuando Cristo llamó a Saulo, lo primero que pasó con Saulo fue que él fue librado de la potestad de las tinieblas, fue libre de sus propios prejuicios y fue libre de los prejuicios e influencia de otros que tenían sobre él, para poder obedecer y agradar únicamente al Cristo, al que lo rescató, al que lo levantó, para ya no agradar más a esos hombres que por poco lo iban a terminar por destruir, porque si él seguía, y si Dios hubiera permitido que Saulo siguiera por la senda en la que él iba, de ser fariseo, de ir contra la iglesia, de perseguir a los cristianos, eso lo iba a destruir a él al final. Pero cuando Dios lo llama, cuando Cristo se le aparece en el camino, Cristo lo levanta, lo transforma y lo cambia. Y ese proceso para Pablo fue difícil. Primero porque tenía que empezar a reconocer que todo lo que él creía que estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal. Segundo porque experimentar la ceguera que le hizo experimentar Dios, dejarlo ciego, eso yo creo que debería haber sido también muy fuerte para Pablo, porque Pablo no sabía cuánto tiempo se iba a quedar ciego. Si se iba a quedar ciego unas horas, unos días o el resto de la vida. ¿Cuál era el propósito de Dios de dejarlo ciego en ese momento? Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos, o cuando Dios mejor empieza a depositar una autoridad en nosotros, esa autoridad requiere responsabilidad. Y cuando Él nos entrega una autoridad, Él nos quita las cosas que están mal, pero el hecho de quitarnos las cosas, de rescatar, de levantarnos, no nos exime incluso de una disciplina en parte del Señor. Y el Señor disciplinó a Pablo con esa ceguera. Esa fue una forma de disciplinarlo. Pablo lo entendió, eso le sirvió para que Pablo se arrepintiera y empezara a pensar diferente. Empezó ese cambio y empieza a ser la obra de la autoridad en él, la autoridad del Señor, la autoridad que Pablo empezó a recibir. Y esa misma autoridad es la que le lleva a Pablo a decir en el mismo versículo que estamos viendo ahí, a decirle que ya no andéis como los otros gentiles. Él está escribiendo una iglesia en Éfeso, él está en Roma, él está en su primer encarcelamiento en Roma. Y él escribe a esa iglesia en Éfeso, y que ya no andéis como otros gentiles, es un clamor, es un llamado de atención, es una
exhortación y un grito desesperado de Pablo con el que él quiere sacudir a los recipientes de su carta. Porque el problema en la iglesia de Éfeso prácticamente no es que hubiera un problema. Éfeso se estaba portando bien, la iglesia iba bien. Pero la iglesia estaba en una ciudad muy importante, una ciudad supremamente pagana, con una cantidad de costumbres paganas, y por eso la iglesia está en un riesgo constante de tal vez volver atrás. Cuando vemos que alguien puede llegar a caer en algo que no está bien, nosotros le decimos. Cuando vemos que alguien va a cometer un error, nosotros le soltamos, nosotros le llamamos la atención, nosotros le decimos, mire, no vaya a hacer eso. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para esa persona. Aunque pareciera que a veces las personas no lo entienden así. Los efesios pudieran haber pensado que Pablo solamente quería hacer uso de su autoridad para prohibirles cosas, para mandar en su vida, para decirle cómo era que debían conducirse como cristianos, ¿cierto? Para manipularlos, para mandarlos. Ellos pudieran haber pensado una cantidad de cosas, porque la autoridad muchas veces es mal entendida, aun cuando esa autoridad sea honesta, cuando se esté ejerciendo con honestidad, con amor, esa autoridad muchas veces es mal entendida. Pero esta iglesia, aun cuando estaba en una ciudad, como les decía ahorita, pagana, con demasiadas costumbres paganas que Dios rechazaba, tenían un templo gigante, una de las maravillas del mundo de la época, el templo a la diosa Artemisa, donde en una ciudad que fabricaban estatuas y se vendían muchas estatuas de dioses y de diosas, llegaba Pablo a predicar un evangelio que iba en contra de eso, y cuando la gente empezaba a aceptar a Cristo, empezaba a recibir el evangelio, ya no quería comprar esas estatuas. Entonces, ese cambio de la mentalidad de las personas en esa ciudad iba en contra de la economía de la ciudad, iba en contra de los que se veían perjudicados porque ya no podían vender sus estatuas. Por eso, cuando Pablo le dice a las personas, ya no andéis como los otros gentiles, cuando Pablo nos dice a nosotros, ya no andéis como los otros que están allá afuera. Esto también depende en gran parte del estado emocional, espiritual, psicológico de las personas que nos rodean. Porque nosotros estamos bajo una autoridad, ¿cierto? ¿La autoridad de quién? Del Señor, de Cristo. Y así como los efesios en su época, en la iglesia de Éfeso estaba rodeada de una cantidad de personas que tenían las costumbres paganas y que podían hacerlos volver al pecado, nosotros hoy también. Entonces muchas personas que están alrededor nuestro tienen un estado espiritual, emocional, psicológico, que pudiéramos decir que aunque son buenas personas, son personas del mundo. Están siendo dominados por el mundo. Entonces pueden ser un obstáculo para que el Señor obre en nosotros, para que el Evangelio obre en nosotros. Ese mismo obstáculo lo veía Pablo en esas personas. Podrían llegar a ser un obstáculo, una influencia negativa para la iglesia en Éfeso. Y por eso nos muestra que las personas en Éfeso que no eran creyentes tenían las condiciones que podrían ser un problema para la iglesia en Éfeso. Y una de las primeras condiciones que él hablaba era que andan en la vanidad de su mente. Y él está diciendo a los efesios que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque ellos andan en la vanidad de su mente. Por eso el cambio en la vida cristiana debe ser evidente, debe ser real. Por eso el tema hoy es el cristianismo radical. Y en esa parte del pasaje del verso 17, Pablo está haciendo una distinción clara. Él dice los otros gentiles. Él está hablando de una iglesia que es casi en su mayoría gentiles. Allá eran judíos, había personas que han recibido a Cristo que eran de judíos, pero la mayoría eran gentiles de muchas partes. Entonces le dice, no andéis como los otros gentiles, es decir, no se comporten, no sigan viviendo la vida como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Todos esos otros gentiles son personas que no están en Cristo. No importa si eran judíos, no importa si eran de Éfeso, no importa de qué parte del mundo
afuera. Pablo deja ver que el punto de partida del cristiano inicia cuando empezamos a pensar diferente, ya que somos un hijo de Dios. Un cristiano que inicia el caminar en el Señor no puede seguir pensando igual como estaba en el mundo. No puede seguir viendo la vida de la misma manera. No puede seguir opinando, hablando y pensando como lo hacía antes, porque así piensan los otros gentiles, porque ellos andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Por eso él inicia dando ejemplos de acciones. Él no está diciendo, vean, no hagan esto, no hagan lo otro. Él no está dando una acción específica. Él está diciendo que no anden, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, no piensen como ellos, porque ellos tienen un pensamiento diferente. Ese pensamiento de los otros gentiles es un pensamiento vacío, fútil. Es el pensamiento del mundo, es el pensamiento del sistema. La gente allá afuera tiene un pensamiento vacío, porque todos piensan con el pensamiento del mundo. Y el pensamiento del mundo es variable, es grande. Entonces tiene muchas perspectivas, pero es el mismo pensamiento. Entonces unos piensan esto, otros piensan aquello, otros piensan acá, pero todo es un pensamiento vacío, un pensamiento del mundo que el enemigo utiliza para poner a unos contra otros. Como cristianos no podemos adoptar los pensamientos o filosofías del mundo. Dios no quiere que usted y yo practiquemos lo mismo que hacen los que no lo conocen a Él. Muchas veces podemos ver a cristianos practicando lo mismo que la gente del mundo. Y no puede decir que esa persona anda como los otros gentiles. Anda en la misma unidad de su mente que los otros gentiles. Él no ha cambiado. Él no ha sido transformado. Dios desea que usted y yo no vivamos como lo hacen los paganos, que tienen esa vida llena de pensamientos sin valor. Y puede que muchas de las cosas que ellos hacen o tienen pueden parecer valiosas, pueden parecer buenas, pueden parecer sorprendentes, pueden parecer provocativas, pero al final todas son vacías, son sin valor. Porque todo lo que el mundo ofrece, todo lo que la gente busca allá afuera, es limitado, es pasajero. Nada de lo que ellos tienen es eterno. Eso lo decía el salmista Darío Gómez, ¿no? Nadie es eterno en el mundo. O sea, nada y nadie es eterno. Entonces nosotros podemos ver que hay una división muy marcada, muy fundamental entre el cristianismo y el mundo. ¿Y por qué el Señor Jesús dibujó una línea roja muy clara entre el pensamiento del mundo y el pensamiento cristiano? Entre la dirección del mundo y la dirección del cristiano, entre el destino del mundo y el destino del cristiano. Hay una línea roja marcada entre esas dos visiones. Es por esto que se dice que el cristiano no puede amar al mundo y amar a Dios, ¿cierto? El cristiano no puede amar al dinero y amar a Dios, y no puedes amar a los señores. Juan lo deja claro. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, un cristiano no puede amar al mundo y puede después ir a la iglesia, porque eso lo vemos en la iglesia tradicional. En la iglesia tradicional lo vemos. Pero la Biblia, la palabra de Dios está en contra de eso. Hay una diferencia muy marcada y es fundamental entre estos dos. Por eso la amistad con el mundo, dice Santiago, es enemistad contra Dios. Él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si no hay un cambio en nosotros, si nosotros no tenemos un cambio en nuestra vida cristiana y seguimos siendo amigos del mundo, ¿cómo podemos ir delante del Señor a pedirle cosas? ¿Cómo usted puede ir delante de alguien que es su enemigo a pedirle algo? ¿Usted se acercaría a alguien que es su enemigo? Usted no se podría acercar a alguien que es su enemigo. Entonces nosotros tenemos que fijarnos que no es la amistad con los mundanos, es la amistad con el mundo, con ese sistema de pensamiento. Porque lo que está diciendo Santiago
Y Juan no le hablen a la gente que está afuera, porque entonces ¿cómo vamos a ir a predicar a los perdidos? No, él está diciendo no se hagan amigos del sistema, de la forma de pensar del mundo, o sea, es diferente, ¿cierto? No podemos hacer amistad con el pensamiento del mundo, con la filosofía del mundo, con la forma de pensar del sistema que hay ahorita, que todo lo malo es bueno para ellos, porque entonces empezaríamos a ser enemigos de Dios. Hay muchos cristianos que hoy, para no desenfocar y para no salirse de lo que el mundo está diciendo, prefieren no decir es que eso es pecado. Prefieren decir, no, todo el mundo tiene derecho, todos pueden creer lo que quieran, hay libertad. Porque no quieren desentonar con el mundo. Entonces ahí se están convirtiendo en enemigos de Dios. El apóstol Pablo entonces empieza a colocarnos a nosotros, a los cristianos, a los de Éfeso, a los de hoy, nos empieza a colocar cara a cara con un asunto que, como decía ahora, es fundamental para nosotros y que si usted es un cristiano berraco, usted debe enfrentar directamente. O Dios tiene la razón o la tiene el mundo. ¿Sí? Uno o el otro, pero no los dos. O usted tiene los dos pies en la iglesia o los tiene los dos en el mundo, pero no tiene uno adentro y otro afuera. No pueden ser ambos. El cristiano debe determinarse. El cristiano debe elegir con base a cómo va a vivir su vida si es que quiere seguir a Cristo. Debe estar dispuesto a ¿qué? A cambiar su forma de pensar. Por eso el domingo pasado hablamos de la transformación del espíritu de su mente. Cambiar su forma de pensar. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, el primer asunto y lo primero que empezamos a tratar, o con lo que primero empezamos a enfrentar, es como cambiar nuestra forma de hablar, de pensar, todas las cosas que hacemos, esa cotidianidad. Las mismas personas con las que antes nos reuníamos, los lugares que frecuentábamos, esas cosas es el primer asunto que ahora nosotros decimos ya no lo podemos hacer. La música que escuchábamos, los programas que veíamos. Debemos estar dispuestos a alterar drásticamente toda nuestra perspectiva del mundo, toda nuestra perspectiva sobre la vida. Ser cristiano no está limitado meramente a un cambio en las acciones exteriores, a tener un nivel de ética y moral un poco más alto, un poco más elevado. No, el cristianismo es un cambio revolucionario del gobierno que resulta en un cambio radical de nuestro comportamiento. Es que ahorita somos cristianos, ahorita no, ya no hago esto y entonces ahorita me estoy portando un poquito mejor que antes. Es que yo ahora soy cristiano y mis acciones demuestran porque voy a la iglesia. Eso me demuestra que soy cristiano. ¿No? Ser cristiano es un cambio revolucionario del gobierno que resulta en un cambio radical del comportamiento. Las personas tienen que ver y darse cuenta que nosotros somos cristianos. Tienen que verlo y tienen que saberlo, no tienen que aceptarlo, pero esa es nuestra condición. Porque la condición de los que están afuera es una condición de incredulidad. Y nosotros ya no somos incrédulos. Por eso el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y en el verso 18 el apóstol está trazando una línea de causa y efecto. Él está comenzando con el efecto inmediato, pero él lo empieza a hacer más como de atrás hacia adelante, hacia aquello que lo causa. Y la primera de las cosas que los mundanos, los incrédulos, los inconversos tienen es que piensan de manera vacía, de manera fútil, lo que decíamos ahora. Eso es lo que hace que su entendimiento sea un entendimiento entenebrecido. Como cuando está haciendo harto sol y pasa una nube y tapa esa luz del sol, en ese momento se hace sombra. Así está la mente de las personas allá afuera, de aquellos que no han recibido al Señor. Su pensamiento, su entendimiento
está ensombrecido, está oscurecido, está entenebrecido. La verdad de la luz no ha venido a sus vidas y por eso ellos tienen la ignorancia de la oscuridad. Por eso ya fuera una persona nunca entiende y para ellos es difícil de entender por qué nosotros no creemos en sus santos, por qué nosotros no creemos en la Virgencita, si es tan buena. Porque su entendimiento está entenebrecido, está ensombrecido. La figura que Pablo quiere exponer y que él declara es que el pensar del hombre está ensombrecido por esa ignorancia que ellos han recibido. Si usted nunca aprende lo que realmente Dios quiere que usted aprenda, usted va a ser ignorante de esa verdad. Y la raíz de la ignorancia es el problema del mundo. Es el desconocimiento de la ley de Dios, el desconocimiento de la voluntad de Dios a través de la palabra. Hoy las personas, aunque pareciera que buscan a Dios, que adoran a Dios desde su fe, ellos no se involucran con la palabra de Dios, ellos no leen la Biblia. Entonces para ellos es suficiente lo que les digan y lo creen así. Entonces es muy impresionante cuando nosotros pensamos en eso, cuando nosotros podemos razonar en esas actitudes y en eso. Porque el ser humano puede llegar a decirnos que nosotros sabemos mucho. Y el ser humano en cierta forma puede saber muchas cosas, pero nunca va a saber lo suficiente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y a cuál conocimiento del apóstol Pablo se está refiriendo? Al conocimiento de Dios, lo que les decía ahora, al conocimiento de la palabra, que es que la gente no lee, la Biblia no la lee el cristiano, no mucho menos la va a leer el que no lo ve. Entonces, las personas critican el Evangelio y por eso yo creo que es una forma casi como, ¿cómo lo podríamos decir? Como en su subconsciente no querer entrar a leer la Biblia, porque como son leyes, entonces usted sabe que cuando usted lee algo que tiene leyes, pues le va a prohibir muchas cosas. Entonces usted prefiere hacerse el que no ve, ¿cierto? Usted prefiere hacerse el de la vista gorda. Y entonces, para muchos, tienen la percepción allá afuera de que el Evangelio todo lo juzga como pecado, ¿cierto? Que la religión es un compendio de requisitos que someten al ser humano, que lo manipulan para que no pueda ser feliz, que lo someten para que no pueda hacer lo que quiere, para que no pueda vivir como quiere. Y ese vivir como quiere es el resultado de la rebeldía del ser humano. Cuando un hijo quiere hacer lo que le da la gana, ¿qué es eso? Rebeldía. Rebeldía es hacer lo que yo quiera, como quiera, cuando quiera, a la hora que yo quiera, porque es que yo quiero. Eso quiere hacer el mundo allá afuera. Y no leen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no obliga a que usted no haga cosas. La palabra de Dios lo protege de lo que puede pasarle si usted hace esas cosas. Pero el ser humano está tan sumido en esa ignorancia que no lo entienden, no lo han podido entender. Y lo que ellos presuponen como un sometimiento para ser manipulados y que con esa manipulación se les impida ser feliz, lo que resulta es que están siendo sometidos y manipulados para que al contrario vivan en una felicidad aparente, porque su felicidad es pasajera, porque su felicidad la encuentran en las drogas, en el licor, en la rumba, en cosas que al final hasta traen muerte. A muchas personas, ¿cuántas no las han matado en una fiesta, en una rumba? ¿O cuántos no los ha matado un licor adulterado? ¿O cuántos no han hecho cantidad de cosas por estar en esas situaciones? Todo esto es difícil de aceptar para ellos porque ellos sienten que el Evangelio prohíbe todo lo que hace. Cuando yo veo a algo que parece que me prohíbe todo lo que yo quiero hacer, pues yo no quiero tener eso, yo no quiero aceptar eso, yo no quiero tenerlo a él. Necesito huir de eso. Y eso hace que las personas vivan cada vez más ajenos a la vida de Dios.
una persona está ajena a la vida de Dios, es decir, no tienen la vida que solamente Dios puede dar. Ellos tienen la vida que ofrece el mundo, una vida de aparente felicidad, de aparente beneficios, porque la disfrutan, la viven bueno, ¿cierto? Pero esa no es la vida de Dios. La vida que ofrece el mundo es una vida que está atada a un sistema de pecado. Todo está atado al pecado, aunque la gente diga, pero es que esto no es pecado, pero es que esto no es pecado, ¿por qué para usted todo eso es pecado? Bueno, es que no es pecado para mí, es pecado para Dios. Ellos no ven más allá y de hecho incluso por eso ni siquiera tendríamos por qué culparlos. Ellos están siendo dominados por las fuerzas, unas fuerzas que son superiores a ellos. Y eso va a redundar en ignorancia, por eso ignoran por completo lo que Dios exige, no aceptan lo que Dios quiere para ellos, y lo que crean que saben se lo atribuyen a los cristianos, no a Dios. Es decir, ellos dicen, no, es que yo he escuchado esto porque los cristianos dicen esto, pero se lo atribuyen a los cristianos, no a Dios. Entonces yo no voy a la iglesia porque es que allá le prohíben a uno vestirse así, hablar así, hacer esto. Yo estaba viendo en esta semana una entrevista que le hacían a un pastor que es argentino, que la estaban haciendo, creo que era en Ecuador, pero y el tipo que le estaba haciendo la entrevista me parece que es un señor muy famoso. Y él le decía, a ese pastor le decía que a él le fastidiaban los cristianos, me fastidian los cristianos, le decía ese señor en la entrevista, porque critican a los santos, que porque los santos, y a mí me gustan mis santos, decía él, a mí me encanta mi Virgencita de Guadalupe, a mí me encanta mi Virgencita de no sé dónde, y yo tengo un ejército de ángeles en mi casa, y tengo una cantidad de estatuas de la Virgen, bueno, todos los santos que tengo. Y que le había invitado a un amigo cristiano y que el amigo cristiano le había dicho que todo eso era de Dios, y él se enojó y lo echó de la casa. Entonces él le dijo al pastor que qué pensaba de eso, de los santitos, que esos santitos que él tenía que le hacían milagros y que él le decía, no, está mal, esto es idolatría, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Y el tipo que supuestamente es tan católico, ni siquiera sabía en qué parte de la Biblia dice Dios que no se hagan imágenes. Él decía, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces el pastor le decía, yo puedo ir a su casa con todos sus santos, lo que usted tiene allí. Si usted me invitó a su casa para conversar, voy a conversar, no le digo nada de lo que usted tiene allí porque es su casa. Ahora, si usted me pregunta si eso está bien o mal, pues yo le voy a contestar. Y está mal. Entonces, hay una resistencia muy grande a eso. Ese pastor sale en muchas entrevistas en programas en Chile, en Ecuador. Y en todas la gente sale peleando con él porque él les dice las cosas. Él les dice, no, eso es idolatría, eso está mal. Y la gente, uno ve cómo pelean porque no aceptan lo que Dios enseña en la palabra. Y hablan de una cantidad de cosas, pero nunca hablan de la Biblia. Ellos nunca hablan de la Biblia. Ellos hablan de que se ha demostrado científicamente, de que el Vaticano demuestra que la persona que falleció hizo o hay milagros que son asociados a la vida de esa persona, ¿cierto? Que por eso lo beatifican y luego ya lo canonizan y ya es un santo. Es un proceso que puede demorar años. Es un proceso que puede demorar muchísimo tiempo que canonicen una persona en la Iglesia Católica. Pero los santos a los que la Biblia hace referencia son a los hombres y mujeres que han recibido a Cristo, que han sido separados para el Señor. Esos son los santos. Y los milagros no los hace un santo, los milagros los hace Dios. Por eso el verso 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo dice algo muy parecido en Romanos. Dice que Dios los entregó a una mente depravada. ¿Para qué? Para que hicieran todo lo que quieren hacer. Eso lo dice en Romanos, voy a leer, capítulo 1, verso 28.
verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Y de ahí para abajo da una lista de todas esas cosas a las que Dios los entregó para que hicieran lo que ellos quisieran. ¿Eso es lo que quieren hacer? Háganlo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, pretenciosos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, despiadados, quienes a pesar de conocer el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, Dios, toda esta lista de cosas no es coincidencia con lo que dice después en Efesios, y no es coincidencia con lo que vemos hoy. Dios los entregó a una mente depravada. Por eso en Efesios 19 le está diciendo, después de que perdieron toda sensibilidad, después de que ya no les da ninguna clase de dolor matar a una persona, ya cuando ya no les duele en el corazón hablar mal de otra persona, cuando no les duele ir levantando chismes y dañando el buen nombre de alguien, cuando ya no les duele hacerle daño a otra persona. Entonces dice después de que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Esa avidez es con ansiedad, con ganas, con toda la intención. Toda clase de impurezas. Vemos gente que parece que disfruta haciendo lo malo. Hay gente que disfruta robando, mintiendo, engañando, que disfruta dañando a la vida de otras personas. Parece que lo disfrutan. Toda esa lista de cosas parece que la sacaran de un periódico amarillista hoy, donde salen diciendo una cantidad de cosas y donde empiezan a describir como muy gráficamente lo que pasa en ciertas, ¿cierto? Lo mató, hizo esto, dar como el paso a paso, como si hubieran estado ahí en el momento de que hicieron las cosas. Ahora, ¿por qué hay gente que hace tantas cosas de esas? ¿Por qué la moral hoy en día está tan dañada, tan descontrolada? ¿Por qué hay tanto libertinaje? ¿Por qué están tan deterioradas las normas, las políticas? ¿Por qué la gente no quiere seguir las leyes, las reglas? Porque el hombre tiene una manera de pensar vacía. El ser humano hoy tiene una mente vacía, superficial. El ser humano no se preocupa por lo que realmente importa. El ser humano todo el tiempo está pensando estupideces, está siguiendo a otros estúpidos a través de redes sociales. Hoy la gente no se detiene a examinar realmente lo que debe de hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces ese pensamiento vacío hace que los seres humanos sigan teniendo su entendimiento entenebrecido, esa imperfección, esa ignorancia de la cual nosotros los seres humanos podemos hacer uso de la mejor manera, incluso aun cuando estas personas pudieran ser las mentes más brillantes en cualquier área, en la ciencia, en el arte, aun cuando sean las mentes más brillantes, mientras sean mentes sin ser redimidas, mientras sean mentes que no se han regenerado en el Señor, nunca van a llegar a conocer más allá de lo que pueden conocer y mucho menos van a conocer algo de Dios, porque su vida está alejada de la vida de Dios. Ellos están alejados de la vida de Dios. Y por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio a esas personas que ya han perdido toda sensibilidad, a esas personas que ya se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda impureza, cuando nosotros les hablamos del Evangelio a esas personas, el Evangelio les fastidia. El Evangelio no les gusta recibir lo que se les está diciendo. Las personas quieren recibir solamente palabras bonitas de bendición, pero no quieren recibir palabras de confrontación, donde se pone el pecado de frente y dice, mire, esto está haciendo esto está mal. Las buenas nuevas del Evangelio
tienen que atraer, tienen que suavizar y derretir ese corazón endurecido de las personas que han perdido la sensibilidad. El amor que es increíble de Dios, que penetra incluso al corazón más duro, porque el Señor puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Tenemos que orar para que esas personas que han caído en eso puedan ser transformadas, puedan tener la oportunidad de que Dios los atraiga, los suavice y les derrita ese corazón por un corazón transformado. Por eso no podemos echarle la culpa a esa persona cayó en eso, pero porque estaba bajo el dominio del príncipe de este mundo, ¿cierto? No podemos echarle la culpa a esa persona, no podemos apartarnos de la persona, no podemos rechazarlos, no podemos relegarlos, no podemos desplazarlos, tenemos que buscarlos y predicarles y compartirles. Tenemos que recordar que nosotros en algún momento también teníamos la misma mentalidad, en algún momento pensamos igual, teníamos la misma perspectiva de la vida, teníamos el mismo pensamiento vacío. En algún momento también lo tuvimos. Pablo lo dice en Colosenses, también vosotros que eres en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos. Esa es la forma en la que nosotros debemos de ser críticos, en acordarnos cómo éramos nosotros. Por eso no podemos echar la culpa a los que hoy son así, ¿cierto? No podemos ser tan duros, tan severos hacia aquellos que piensan que lo que están haciendo está bien. Si usted tiene una persona conocida y es un homosexual, usted no puede ser crítico de una persona que le dejo de hablar o que no venga a mi casa. No, yo tengo que buscar espacios en los que tengo que mostrarle el amor de Cristo. Y pues a través del amor de Cristo, a través de la palabra, Dios puede hacer algo en esa vida y transformarlo, porque si la condición actual de esa persona es el resultado de un trauma en la adolescencia o en la niñez. Yo veía, usted hizo el testimonio de Nerú, el bailarín, que era homosexual y que ahorita es cristiano, que ahorita es un hombre que lo restauró, él dijo que había sido violado, había sido abusado. Eso fue lo que lo volvió a él así. Entonces no es culpa de él. Entonces esa condición básica de la humanidad es una condición en la que está expuesta a que el enemigo haga en su vida lo que quiere cuando la persona se lo ha permitido. Por eso nosotros necesitamos venir a esa vida que es básica, pero que es la que Dios necesita para hacer algo, para actuar, ¿cierto? El verso 20 por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así. Aquí te decir, nosotros no hemos aprendido eso del Señor. Nosotros hemos aprendido otra cosa, ¿sí? Nosotros no aprendimos en el Señor que debemos vivir como los que viven allá afuera, como que debemos vivir como lo vivíamos nosotros antes. No, nosotros no necesitamos vivir así. Muchos cristianos, y más que todo cuando son cristianos jóvenes, adolescentes, que están en sus primeros años de juventud, sienten que siendo cristianos todavía deberían de disfrutar muchas cosas en su vida, porque ven a sus compañeros o amigos de universidad viviendo y haciendo cosas que ellos quisieran hacer. Pero si una persona joven ha aprendido en el Señor, ha aprendido a Cristo, debería entender que no necesita vivir así, que no necesita vivir como viven las personas, que eso que él no ha podido hacer no necesita hacerlo. En Cristo nosotros tenemos un principio distinto de vida, un principio distinto para vivir, una forma distinta de pensar. En Cristo usted tiene la verdad por la cual usted puede comprobar que todas las cosas son mentira. Son una mentira del enemigo, la mentira que el enemigo le ha querido meter a la gente en la cabeza. Disfrute, viva, usted es joven, use el dinero, vaya, gástese. Son mentiras que usted, cuando una persona tiene la verdad de Cristo en su corazón, las evalúa y se da cuenta que eso es real, que eso no es lo que necesita. La verdad está como es Jesús. Y esa debe ser la forma en la que nosotros debemos de vivir. Muchas personas, incluso aún cuando son maduras, todavía creen que necesitan volver atrás porque tal vez no quemaron una etapa, porque tal vez no vivieron la etapa esa de la locura, ¿cierto? Es que yo nunca viví eso porque yo resulta que me casé muy joven.
o porque mis obligaciones con mi casa, porque me quedé huérfano, tuve que hacerme cargo de mis hermanos, entonces yo no pude disfrutar la vida. ¿Y quiere disfrutar la vida a los 60 años, a los 70? ¿Ah? El que ha encontrado a Cristo ha encontrado la verdad. El que ha encontrado a Cristo ya no necesita buscar nada más, ya lo tiene todo. Ha encontrado la verdad sobre la vida, sobre sí mismo, sobre el propósito que Dios tiene para él. Ha encontrado la verdad sobre este mundo caído, sobre la composición de lo que el mundo quiere mostrar como ciencia, como intelectualismo. Ha encontrado la verdad acerca de lo que es el comportamiento humano. Por eso dice la Biblia, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el Señor damos cuenta de tantas cosas. Nosotros decimos, no es que la verdad yo necesito eso, porque ya, a mí en Cristo Él me da todo, Él me satisface en todo. Y no hablando de lo material, porque hemos encontrado en Cristo la verdad. Necesitamos hacer un énfasis en eso todo el tiempo, porque a veces se nos puede olvidar. A veces como seres humanos podemos flaquear y podemos caer de manera muy sutil en ese tipo de cosas y tratar de querer volver a experimentar ahí cosas que no necesitamos. Por eso dice el verso 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, el Señor Jesús dijo estas palabras. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso está en Juan 8:12. ¿Eso qué significa? Significa que un cristiano no necesita andar en la incertidumbre del mundo. Hay la gente que esté feliz, saltando en una pata, contenta, porque usted sabe el camino ancho es cómodo. Y todos van por ahí. Y aunque iban felices, esas personas no tienen una felicidad real. Esas personas no tienen el consuelo de Cristo. Ellos no sienten el abrazo del Señor consolador en su momento de dificultad. Ellos viven todavía en una incertidumbre de sus vidas. Ahora, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Eso genera incertidumbre. Pero lo que sí sabemos es que lo que vaya a pasar, Dios tiene el control de eso. Tenemos la confianza puesta en el Señor. Las personas allá afuera no podrán pensar sea lo que Dios quiera, pero seguramente esa incertidumbre los lleva a tomar decisiones, a buscar opciones, a no le van a dar la oportunidad que Dios haga algo porque simplemente para ellos se dejan guiar es por lo que ven físicamente sus ojos. Ellos no ven espiritualmente. Y eso es falta de conocimiento, esa es la ignorancia que hay en el corazón de los seres humanos hoy. Pero nosotros, si en verdad es que hemos oído al Señor, si es que en verdad hemos sido enseñados por el Señor, entonces vamos a ir conforme a la verdad que está en el Señor. Y si el Señor nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, entonces nosotros ¿qué creemos cuando estamos en momentos de dificultad? Pues creemos que Dios no nos va a dejar y nos va a desamparar, ¿cierto? Significa que en Cristo usted y yo tenemos la verdad que revela todas las cosas, y por eso nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo radical. Yo veía una imagen en estos días y la voy a colocar por ahí, que su cristianismo no sea como la Coca-Cola, normal, light, cero. ¿Sí? Porque hay gente que está así. Primero tiene un evangelio normal, luego lo vuelve light y luego termina siendo cero evangelio. ¿Por qué? Porque ya ustedes eran esos hermanitos que antes ustedes iban a la iglesia. Este domingo no van a la iglesia porque esta noche estuvieron en una rumba ni la berraca. ¿Por qué? Porque ellos no han aprendido nada del Señor. Ellos no han escuchado al Señor, no han sido enseñados por el Señor, ni han vivido conforme a la verdad que está en el Señor. Entonces, ¿su cristianismo es radical? No es radical. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, y pasa en las empresas, muchas veces hay cristianos en sus círculos sociales que quieren ser aceptados. Entonces, tal vez todos allá sepan que es cristiano, pero como quiere ser un cristiano chévere, entonces participa en todo lo que allá hace. Vamos a ganar, vamos para la rumba. Vamos a tomar cervecitas, vamos a tomar unas cervecitas.
Vamos, hacemos esto, vamos a hacer aquello. Y ellos están en todo. ¿Por qué? Porque ellos quieren equivocadamente hacerle ver a la gente que eso es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Eso es hacer lo que decía Pablo en el pasaje más arriba, andar como andan los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Lo que tenemos que llevarnos hoy para esta semana y para ojalá todo el tiempo es que nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo radical. Todo lo que es en oración, digan, Señor Dios, yo reconozco que todavía tengo esto, que todavía fallo en esto, quíteme esto, yo quiero renunciar a esto, yo quiero dejar esto, yo quiero caminar como tú quieres que yo camine, no quiero tener entendimiento entenebrecido, quiero demostrar que he aprendido de ti, que te conozco, quiero mostrar la verdad que he oído, quiero vivirla, quiero mostrarme que he sido enseñado por ti, que soy tu discípulo y que tengo la verdad que es solamente en Cristo, lo tengo en ti, que no necesito la verdad que me ofrece el mundo, que no tengo que opinar como opina el mundo, ni pensar como piensa el mundo, que no tengo que estar de acuerdo con el mundo y que el mundo tampoco tiene que estar de acuerdo conmigo. Que nosotros tengamos la capacidad y sobre todo pedir a Dios que nos dé carácter. Como yo muchas veces se lo digo a muchas personas cuando me han preguntado, ¿verdad que usted es cristiano? Yo, gracias a Dios, sí. Tenemos que tener carácter para reconocer nuestra condición, porque Pablo lo que decía en el Señor lo decía por la autoridad que el Señor le había dado. Y esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros hoy también tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad ante Dios con esa autoridad. Porque por eso la gente dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? Tenemos que callar esas voces. Tenemos que taparle la boca a la gente. Que vean que tenemos un cristianismo radical. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes a tener un cristianismo radical, comprometido, determinado. No porque queramos agradar a la gente, sino porque queremos agradarte a ti, queremos ser aceptos a ti, que nuestro evangelio, que nuestro cristianismo te honre a Dios. Que nuestro cristianismo sea digno de ser imitado, Señor, que la gente quiera conocerte porque conoce nuestro cristianismo. Guíanos, Señor, danos la sabiduría y el entendimiento para no caminar como caminan los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Señor, llena nuestra mente de ti. Queremos tener la mente de Cristo, queremos reflejar el amor de Cristo. Que tu palabra sea vívida en nuestra vida todo momento, en todo tiempo. Te damos gracias por este día, por este domingo, por esta semana que arrancamos. Te pedimos que se esté abriendo las puertas, quitando todo lo que el mundo quiera poner para obstaculizar nuestra relación contigo, Señor. Pero pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros póngame la imagencita. No vamos a ir sin colocar una imagen que hay ahí del Día de la Madre. Ahí está la imagen del Día de la Madre. Tenemos que orar por las mamás. Mi mamá está contenta porque me tuvo a mí. Así que el mejor regalo que yo le he dado. Entonces, feliz día para las mamás, les decía la Iglesia Cristiana Redención. Dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que tenga el Señor es digna de alabanza. No a la mesa. Es digna de alabanza. ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar por la mamá. Démele regalo a la hermana ya. Le traigo un detalle a la hermana del Día de Madre. Como sabemos que le gustan las plantas, le doy una planta. Y hoy en esta mañana oramos por las mamás a nivel del mundo, Señor, por todas esas mujeres que hacen una labor valiosa, una labor sacrificada y comprometida. Te pedimos para que sigan usando todas las madres a nivel del mundo, Señor, para que puedan seguir orando por sus hijos, que no se cansen de orar por sus hijos. Señor, sabemos que la oración de una madre, tú la oyes, Señor, y por eso le damos gracias por esa figura que tú creaste, que es la de ser mamá. Te damos gracias por ella, la bendecimos en esta mañana, deseamos
en el Señor, que seas tú dándole sabiduría, entendimiento, restaurando su salud, guiándola, direccionándola, dándole esa sabiduría que siempre les has dado para criar a sus hijos y levantarlos en la disciplina y en el amor del Señor. Damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.